Continuamos acá en Vladimir a la Una, nuestra etiqueta Debate Vladimir a la Una. Continuamos conversando con Alberto Languibel, Carmen Beatriz Fernández y Jesús Eguía. Fíjense este comentario que hace Mariana Jiménez. Yo no lo comparto, pero lo leo porque es parte del debate que tenemos en Venezuela. Fíjense lo que ella dice. No reconozco a los chavistas como compatriotas. Me parecen unos extranjeros que nos invadieron para destruir al país. Y aquí dice Leo Pumar, Vladimir, molesta escuchar cómo se manipulan las expresiones. La arrepí se mandó a descargar en una olla. Y dice Douglas Barrera, los venezolanos lo que queremos es comida, salud y una vida normal. Sí, bueno, parte de estos tweets te expresan lo que estamos hablando, que la crisis venezolana llegó a un límite que no es una crisis económica, no es solamente, es una crisis de valores, de comprensión, de solidaridad con el otro, de entender al otro, identificarte con el otro, ¿no? Pero al final es todo, son todos síntomas de una crisis que nos estalló en la cara y la crisis que estalló fue una bomba que dejó Chávez activada y que de alguna manera se llama esa propuesta única de ventas de Chávez, que era el socialismo del siglo XXI. O sea, lo que nos estalló fue el socialismo del siglo XXI como modelo, como sistema. Y entonces tú tienes que ver cómo reinventamos otra cosa y reinventamos otra cosa de la mejor manera que nos permita surgir nuevamente como nación, pero como nación donde haya un espacio para todos. Pues al final eso es lo que está en juego, ¿no? Seguía. Mira, yo creo que aquí podemos pasar horas hablando de los insultos que nos hacemos los venezolanos hoy día. Horas. Y todo tiene una falla de origen. Desde el día que decidimos montarnos en el ring de boxeo y decidimos confrontarnos de manera absurda. Los venezolanos hoy están montados en una peleadera inútil, absurda, que no tiene nada que ver con posiciones políticas reales, sino ficticias, inventadas. Y eso es lo peligroso del asunto. Yo puedo decir, la solución a este problema, y tengo para demostrar aquí el último estudio de Atincor, cómo es falsa la confrontación que hay entre chavistas y opositores. Están más de acuerdo de lo que muchos suponen, y lo comprobamos ahora. Pero antes de decir esto, déjeme decir algo. Uno, nadie va a poder resolver esta crisis solo. Dos, nadie va a poder pulverizar al otro. Tres, este juego está trancado. Y la manera de resolver esto es, uno, bajarse del ring. Dos, establecer conversaciones cruciales, que no significa transacciones, sino simple y llanamente entenderse. Tres, lograr puntos de acuerdo, que sí hay puntos de acuerdo. Y cuatro, crear un gobierno de unidad nacional para poder resolver y enfrentar esta crisis que los venezolanos deben de. Alberto Languibel, estalló el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que persigue la derecha, es decir, que como no puede ganar elecciones efectivamente con respaldo masivo de la sociedad, entonces haya una suerte de cogobierno con sus espacios en los que ha logrado el poder. Ese es el problema que hay con el tema del diálogo. El estallido que hubo con el comandante Chávez fue la inclusión, la visibilización de los pobres, que la burguesía siempre quiso que estuvieran en el cerro. Ese fue el único estallido que ha habido, porque aquí ha habido capitalismo hasta el día de hoy para desempeñarse perfectamente la empresa privada a su buen saber y entender, como lo ha hecho con todo el proceso especulativo que está destruyendo la economía de la cual se sirve el mismo capitalismo. No es una medida del gobierno, no es una medida socialista lo que está destruyendo la economía. Es la avaricia, la usura y la especulación montada, sistematizada a través de toda esa operación de bachaqueo que empezó con el dueño de este canal que había antes aquí, que se llama Guillermo Zuluaga, que escondía los carros en el patio de su casa para incrementar el precio, vendiéndolos como usados 3 veces más caro. El único país en el mundo donde se vende la mercancía usada 4, 5 y 10 veces más cara. Entonces, la realidad del estallido fue que los pobres fueran visibles y tuvieran atención por parte del Estado, y eso le indignó demasiado a esa clase dominante que le gusta especular. Entonces, eso que tú dices es correcto. Hay que ponerse de acuerdo, sin transar, pero ponerse de acuerdo aceptando a los pobres primero que nada, porque eso es lo que está diciendo la mayoría permanentemente en todos los procesos a lo largo de la revolución. Carmen Beatriz. Claro. Ahora,
cuando tú dices visibilización de los pobres, la visibilización de los pobres en buena medida se ha logrado multiplicando la pobreza. Y esa es la ¿Quién la multiplicó tragedia. la pobreza? Pero Perdón que para que reconoce que este país que marcha por la brecha entre ricos y pobres. Tenía muchísimas ganas de interrumpirte cuando decías argumento tras argumento y no lo hice, me controlé. Así que agradezco que hagas lo mismo. Efectivamente, nosotros tenemos indicadores objetivos de pobreza que han superado lo que encontró Chávez hace 18 años. Eso es terrible, porque eso te habla de una falla donde tú tenías un diagnóstico que a lo mejor era un diagnóstico acertado. Yo creo que la revolución llegó con buenas intenciones y con un diagnóstico acertado, pero lo que hizo por el camino, lo que logró fue más pobreza. Y lo tenemos en montones de indicadores, tenemos incluso menos equidad medido también por indicadores objetivos como el índice de Gini, como cosas estas. O sea, digamos, eso fue un gran fracaso, o sea, fue un estrepitoso fracaso. No hay logros objetivos de la revolución en términos de lo que se planteó la revolución. No, por favor. Entonces, eso pues... no interrumpo, pues. Se te agradece. Aquí hay comentarios también. Soporta tu regaño. Estoicamente. Óyeme bien, primero que nada, empezar en este instante en que hay tanto sufrimiento en la calle para encontrar culpables es una necedad. Es una necedad. No. Es lo que necesita la derecha, que se oculte el responsable para que parezca que es un mal caído. Te lo pongo de otro lado. Si quieres que nos pongamos a buscar los responsables de la corrupción de este gobierno. Yo tengo perfectamente claro que lo hacemos. También tendríamos que buscar los culpables de la corrupción de los gobiernos anteriores. ¿Y en qué pararíamos? El tema no va por allí. El tema va en que tanto el chavismo como la oposición... Tienes claro que este es el gobierno que más ha puesto tras las rejas gente que ha sido encontrada efectivamente, no por chismorreo mediático, sino efectivamente en ejercicios de corrupción. Son más de 3.000 funcionarios públicos que fueron destituidos y pasados a tribunales. La discusión es si yo preguntaría también, ¿ha habido más impunidad que castigo o más castigo que impunidad? No, pero ¿cómo lo mides? Porque si lo mides por la mediática, estamos en problemas, porque la mediática es la que ha montado una percepción que no ha fundamentado jamás. Y estamos hablando de hechos concretos. Estoy hablando de cuántos son los destituidos y puestos tras las rejas en este gobierno, incluso más por encima del gobierno. Ahora, todos los importantes involucrados están destituidos y puestos tras las rejas. No, porque es que la campaña pretende que si no meten preso, por ejemplo, a un señor como Diosdado, quiere decir que no hay ninguna justicia aplicada en el país. Eso es parte precisamente de la guerra, sin una prueba. Cojan mínimo. No, yo soy Cojan así, mínimo. óyeme, no me refiero a eso, no me refiero a ti. Cojan mínimo, porque el país está al borde de un desenlace y nadie sabe cuáles serán las consecuencias. Yo me cansé de escribir sobre lo que pienso de este gobierno aquí en este libro, Al borde del desenlace. ¿Cuándo lo escribiste? Este es tuyo. ¿Cuándo lo escribiste? Este libro lo escribí yo en diciembre, terminó en la primera edición, ya está agotado prácticamente, vamos para la segunda. Y viste todo lo que se ha alargado el periodo que tú diste para el desenlace, o sea, no estamos al borde del desenlace. No es que yo no estoy hablando en términos de tiempo, no estoy hablando de tiempo, tienes que leerlo para que entiendas lo que quiero decir. Y habla del suicidio de una revolución. Ahora bien, yo quiero enfocarme en otra cosa, en cuánto estamos de acuerdo y en cuánto estamos de desacuerdo de verdad. Yo quiero hacer una pequeña... Tenemos que hacer la pausa. ¿Hacemos la pausa? Tenemos que hacer la pausa, pero tenemos que dar la palabra también a Carmen Beatriz, a Alberto y a ti también. Entonces volvemos para la próxima. Bueno, volvemos para la próxima y además aquí están muchas para revelar esto. Bueno, aquí por ejemplo, Janet García, ¿qué necesidad hay de sembrar odio? Analicen eso, porque el odio los hay. Basta decir que no eres chavista para que crujan. Ramón Rojas, salga a la calle para que vea pobres y hambre que nunca se ve en Venezuela. María Pérez, todos están así porque no tienen a Dios en su corazón y por eso actúan así sin amor. Marcos Solórzano, el PSUV no respeta ni a su militancia. La verdad es que 4 tipos secuestraron al PSUV y son arrogantes. Hola, acá en Ciudad Bolívar militares traen gandolas de comida súper exagerando los precios. Eso es patria socialista. Se puede decir al otro del mal que se va a morir sin perder la decencia. María Alcira Ramos. Vamos a la pausa, ya venimos.